Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Es un placer enorme tenerlos aquí. ¿Cómo están? Yo estoy súper emocionado de estar hoy con ustedes. Un abrazo enorme a todos los que me están viendo. Y bueno, como habrán visto en el título del vídeo, hoy vamos a sumergirnos en un tema que a todos nos encanta, Can-Yaman. Exactamente, hoy vamos a hablar de él, de la verdad, de lo que quizás no vemos a simple vista. Nada es lo que ves, ¿verdad? Esa es la premisa. Porque, seamos honestos, a veces nos quedamos con la imagen que nos dan las redes sociales, las entrevistas, las fotos y pensamos que ya lo conocemos todo. Pero, ¿y si les digo que hay mucho más detrás de esa sonrisa, de ese físico impresionante, de ese éxito rotundo? Este vídeo es para todos los fans de Can-Yaman, para los que lo siguen desde el principio, para los que lo descubrieron hace poco, y para los que simplemente sienten curiosidad por este hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo. Vamos a explorar un poco su vida, su carrera, sus proyectos y sobre todo, ese algo especial que lo diferencia del resto. Antes de empezar, ya saben, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Y no se preocupen, prometo que el contenido siempre será interesante y entretenido. Me ayudarían muchísimo si me dejan un like. Así que sin más preámbulos arranquemos. Can-Yaman, un nombre que resuena en la industria del entretenimiento a nivel global. Su fama llegó para quedarse y con cada proyecto, con cada nueva noticia, su popularidad sigue en ascenso. Pero, ¿quién es realmente Can-Yaman? Para los que no lo saben, nació en Estambul, Turquía, en 1989. Tiene una formación académica bastante sólida, estudió Derecho y trabajó en el sector legal durante un tiempo. Pero como dicen, el destino es impredecible y la vida le tenía preparado un camino diferente. Su salto a la actuación fue, como muchos de sus éxitos, una sorpresa. Empezó con pequeños papeles en series turcas, pero rápidamente se destacó. Su carisma, su talento natural y por supuesto su atractivo físico, lo catapultaron a la fama. Series como Gönül İleri İnadına Aşk y sobre todo, Erkenci le dieron reconocimiento internacional. Y fue precisamente en esta serie donde, honestamente, muchos de nosotros lo descubrimos. ¿Recuerdan la química con Demet Özdemir? Era explosiva. La serie fue un éxito rotundo y las redes sociales explotaron con fans de todo el mundo. Recuerdo claramente la emoción, los memes, los edits, era una locura. Y es que la verdad, la serie tenía todos los ingredientes para triunfar, una historia de amor cautivadora, personajes entrañables y por supuesto, la magia que emanaba de Can-Yaman y Demet Özdemir. Pero lo interesante es que Can-Yaman no se quedó en el éxito fácil. Después de Erkenci tomó decisiones audaces. Decidió expandir sus horizontes, buscar nuevos retos. Y es aquí donde empezamos a ver que nada es lo que ves. Porque a veces la gente asume que el éxito te define, que te encasilla. Pero él demostró lo contrario. Se mudó a Italia, aprendió italiano y comenzó a trabajar en proyectos internacionales. ¿Se imaginan el reto que esto implica? Aprender un idioma nuevo, adaptarse a una nueva cultura, empezar de cero en un nuevo mercado, admirable. Hablemos de ese paso porque creo que es fundamental para entender la mentalidad de Can-Yaman. Muchos actores, ante el éxito arrollador, se acomodan. Se quedan en su zona de confort, repitiendo fórmulas que ya saben que funcionan. Pero Can no. Él eligió la aventura, el desafío. Y eso, en mi opinión, habla mucho de su ambición y de su deseo de crecimiento profesional. No se conformó con ser una estrella en Turquía, quería más. Quería explorar nuevos horizontes, aprender de otros profesionales, sumergirse en nuevas culturas. Y vaya que lo logró. Sus proyectos italianos como Viola come il mare y Sandokan han sido muy comentados. Y aunque no siempre son del gusto de todos, demuestran su ambición, su deseo de evolucionar como actor. ¿Y saben qué es lo más importante? Que no se conforma. Siempre está buscando superarse a sí mismo, probar cosas nuevas, y eso es algo que admiro muchísimo. Ahora hablemos de las sorpresas. Porque, como les decía al principio, nada es lo que ves. ¿Qué sorpresas nos ha dado Can-Yaman? Bueno, una de las más grandes es su dedicación al trabajo.
No solo se prepara física y emocionalmente para cada papel, sino que también estudia a fondo a sus personajes, investiga, se documenta. Parece que el derecho que estudió le sirvió bastante para ser un profesional muy detallista. He leído entrevistas donde habla de cómo se sumerge en la historia de cada personaje, de cómo investiga sus motivaciones, sus miedos, sus sueños. Y eso se nota en su trabajo. No solo memoriza los guiones, sino que los entiende, los siente, los vive. Y eso es lo que hace que sus interpretaciones sean tan creíbles y cautivadoras. Además, se involucra en la preparación física de sus personajes. Vimos el cambio físico que tuvo para Sandokan, por ejemplo. Se entrenó durante meses, se puso en forma, se transformó completamente para interpretar al famoso pirata. Y eso, señoras y señores, es dedicación. Es compromiso. Es pasión por su trabajo. Otro aspecto que a menudo se pasa por alto es su faceta filantrópica. Can Yaman está involucrado en diversas iniciativas benéficas y causas sociales. Utiliza su fama para dar visibilidad a problemas importantes y para ayudar a los demás. Ya saben, no solo es un rostro bonito, es alguien que se preocupa por el mundo que le rodea. He leído sobre sus donaciones, sus campañas de concienciación, su participación en eventos benéficos. Y no lo hace por publicidad, lo hace porque realmente se preocupa por los demás. Y eso, en un mundo donde la fama y el ego a menudo se entrelazan, es algo muy valioso. Además, Can Yaman tiene una relación muy cercana con sus fans. Siempre está agradecido por el apoyo que recibe y trata de mantener una comunicación activa a través de las redes sociales. Participa en eventos, responde a comentarios, se involucra con su comunidad de seguidores. ¿Y eso qué demuestra? Que es una persona cercana, humilde, que valora el cariño de sus fans. Es común ver a celebridades distanciadas de sus fans, pero Can no. Él entiende que sus fans son una parte fundamental de su éxito. Y por eso se esfuerza por mantener una relación cercana y respetuosa con ellos. Ahora hablemos de las fans, porque son una parte fundamental de la ecuación. Las fans de Can Yaman son un grupo apasionado, leal y muy creativo. Crean edits, escriben fanfics, organizan eventos, y siempre están dispuestas a demostrar su apoyo a su ídolo. Es una comunidad vibrante y activa, que le da mucha energía a Can Yaman. Un saludo enorme a todas las fans que nos están viendo. Ustedes son una parte muy importante de su éxito. He visto la pasión y la dedicación de las fans de Can Yaman, y me quito el sombrero. Crean verdaderas obras de arte, organizan campañas solidarias, y siempre están ahí para apoyar a su ídolo. Y eso es algo que merece mucho reconocimiento. Son un ejemplo de comunidad y de apoyo incondicional. Pero, ¿qué es lo que realmente hace especial a Can Yaman? ¿Qué es ese algo que lo diferencia del resto? Creo que es una combinación de factores. Por supuesto, su talento y su atractivo físico son importantes, pero hay mucho más. Su determinación, su ética de trabajo, su humildad, su ambición, su capacidad de conectar con la gente. Todo eso lo convierte en alguien único. Es difícil definir ese algo con palabras, pero se siente. Es esa chispa que te atrapa, esa energía que te transmite. Es la combinación de su talento, su esfuerzo, su personalidad y su autenticidad. Y eso es lo que lo hace tan especial. Y por supuesto, está su autenticidad. Can Yaman no tiene miedo de ser el mismo, de mostrar sus imperfecciones, de ser transparente con sus fans. Eso es algo que se valora mucho en este mundo tan artificial. En un mundo donde la imagen a menudo lo es todo, Can Yaman se atreve a ser real. No tiene miedo de mostrar sus emociones, de admitir sus errores, de ser vulnerable. Y eso es algo que lo hace aún más cercano y humano. Además, me parece interesante cómo ha sabido manejar su carrera. No ha tenido miedo de tomar decisiones arriesgadas, de salir de su zona de confort. Y eso habla mucho de su valentía y de su visión. Muchos artistas se quedan estancados, repitiendo fórmulas que ya saben que funcionan. Pero Can Yaman no. Él siempre está buscando nuevos retos, nuevas experiencias. Y eso es algo que admiro muchísimo. Otro punto importante es que Can Yaman siempre está dispuesto a aprender y a crecer. Busca constantemente nuevos desafíos, y no se conforma con lo que ya ha logrado. Eso es algo muy inspirador. Nunca se cansa de aprender, de mejorar, de crecer. Y eso es algo que todos podemos tomar como ejemplo.
Y para cerrar este tema, quiero destacar su capacidad de inspirar. Kanyaman inspira a sus fans a perseguir sus sueños, a creer en ellos mismos, a no rendirse. Es un ejemplo de perseverancia y de éxito. Su historia es una prueba de que con trabajo duro, dedicación y pasión, se pueden alcanzar los sueños. Y eso es algo que inspira a mucha gente en todo el mundo. Así que, resumiendo, hoy hemos explorado un poco más allá de la imagen pública de Kanyaman. Hemos visto que nada es lo que ves y que detrás de ese rostro bonito y ese éxito arrollador hay mucho más, hay talento, dedicación, humildad, ambición y un corazón que se preocupa por los demás. Hemos descubierto a un hombre que no se conforma, que busca constantemente nuevos desafíos, que valora a sus fans y que utiliza su fama para hacer el bien. Y eso, en mi opinión, es algo muy valioso. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Kanyaman. Sé que hay muchísimas más cosas que podríamos hablar sobre él, pero por tiempo traté de resumirlo en los puntos más importantes. Me gustaría que comentáramos sobre algunos aspectos más que me parecen interesantes. Por ejemplo, su relación con la prensa. A veces es criticado por su manera de relacionarse con los medios, pero creo que es importante entender su perspectiva. Él, como cualquier persona, tiene derecho a proteger su privacidad y a decidir cómo quiere ser representado. Otro tema interesante es su futuro. ¿Qué proyectos le depararán? ¿Seguirá explorando el mercado internacional? ¿Qué tipo de personajes le gustaría interpretar? La verdad, no lo sabemos, pero estoy seguro de que nos seguirá sorprendiendo. Y no podemos olvidar el impacto que ha tenido en la cultura popular. Kanyaman ha inspirado a muchos jóvenes a perseguir sus sueños, a creer en sí mismos y a luchar por lo que quieren. Y eso, en mi opinión, es algo muy importante. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Me encantaría saber qué les pareció. Déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué es lo que más admiran de Kanyaman? ¿Cuál es su papel favorito? ¿Qué esperan ver de él en el futuro? Me encantaría leerlos y debatir con ustedes. Y por favor, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Me ayudaría mucho su apoyo. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme a todos. Y recuerden, la vida es una aventura, así que a disfrutarla. Chao.